¿Alguna vez ha visto a alguien reaccionar de una forma tan inesperada que cambió todo lo que usted pensaba que sabía sobre esa persona? ¿Alguna vez ha visto un momento público que en cuestión de horas se convirtió en el tema del que todos hablan? ¿En todos los grupos? ¿En todas las conversaciones? ¿Y qué pasa cuando ese momento involucra a uno de los artistas más seguidos de México, a la heredera de una de las familias musicales más poderosas del continente, y a una reacción que absolutamente nadie en su círculo más cercano anticipó? Porque eso es exactamente lo que ocurrió. Cristian Nodal reaccionó de una forma que sorprendió a su equipo, desconcertó a los Aguilar y dejó a México entero procesando lo que acababa de ver. No fue un escándalo fabricado. No fue un rumor de pasillo. Fue un momento real, observable, que quedó registrado y que hoy vamos a analizar con la profundidad y el rigor que merece. Porque detrás de esa reacción hay una historia. Una historia sobre presión acumulada, sobre límites que se alcanzan, sobre lo que pasa cuando un hombre joven con toda la atención del mundo encima llega al punto en que ya no puede, o ya no quiere, seguir conteniendo lo que siente. Quédese, porque esto es más importante de lo que parece a primera vista. Para entender por qué la reacción de Nodal fue tan impactante, necesitamos entender primero en qué punto se encontraba cuando ocurrió. Imagínese esto. Un hombre de 25 años que en el último año vivió más cosas que la mayoría de las personas viven en una década entera. El fin de una relación larga y muy pública. El nacimiento de su primera hija. El inicio de una nueva relación que se convirtió instantáneamente en el tema más comentado del entretenimiento en español. Un matrimonio anunciado a una velocidad que sorprendió a todos. Y luego meses de escrutinio constante, de críticas implacables, de una opinión pública que desde el primer día tomó partido con una intensidad que pocas historias generan. Todo eso en menos de 12 meses. Y durante todo ese tiempo, Nodal mantuvo una contención que no es natural en él. Sus cercanos lo saben. Sus fans más atentos lo notaron. Un hombre acostumbrado a reaccionar, a responder, a decir lo que piensa sin demasiado filtro, de repente callado, medido, disciplinado de una forma que claramente le costaba esfuerzo. Esa contención tiene un límite. Todo ser humano tiene un límite. Y cuando ese límite se alcanza, la reacción que emerge no es calculada ni estratégica. Es verdadera. Es la persona real detrás del personaje público mostrándose de una forma que los equipos de comunicación no pueden controlar completamente. Eso fue lo que México vio. Y por eso no lo va a olvidar. Pero antes de contarle exactamente qué ocurrió y por qué cambió todo, déjeme plantearle algo que me parece fundamental para entender este momento. Existe en psicología un concepto que se llama punto de quiebre emocional. No es un colapso, no es una crisis. Es algo más sutil y más revelador que eso. Es el momento en que una persona que ha estado gestionando sus emociones con gran esfuerzo durante un periodo prolongado llega al instante en que la gestión falla. No de forma catastrófica, sino de la única forma en que realmente falla, mostrando algo verdadero que estaba siendo ocultado. Los psicólogos describen estos momentos como extraordinariamente informativos, porque en ellos dice más la persona de lo que diría en 100 entrevistas preparadas. Porque en ellos, la máscara no se cae completamente, pero se desplaza lo suficiente para que quien mira con atención vea lo que hay detrás. Nodal tuvo ese momento. Y Ángela Aguilar, que estaba cerca cuando ocurrió, lo vio de una forma que muy pocas personas en el mundo pueden decir que vieron. ¿Qué fue exactamente lo que vio? Eso es lo que vamos a descubrir juntos. Siga conmigo. Entremos al corazón de la historia. Al momento específico que desencadenó todo lo que vino después. Lo que ocurrió tiene varias capas y necesito explicarle cada una con claridad porque cada una importa. La primera capa es el detonante visible. El momento que las cámaras capturaron, que circuló en redes, que generó las primeras reacciones. En ese nivel superficial, lo que México vio fue a un Nodal diferente. Un Nodal que reaccionó ante una situación pública de una forma que nadie en su círculo había visto antes en ese contexto específico. No fue agresivo. No fue destructivo. Fue algo más interesante y más difícil de categorizar que eso. Fue genuino de una manera que la mayoría de sus apariciones públicas recientes no habían sido. La segunda capa es la reacción de Ángela. Y aquí es donde la historia se vuelve verdaderamente reveladora. Porque Ángela no respondió de la forma que la narrativa pública sobre ella hubiera predicho. No hubo la compostura calculada que la hemos visto mantener en momentos difíciles anteriores. Hubo algo más humano, más real, más sorprendido. Y esa sorpresa,
En una mujer que claramente ha desarrollado una capacidad considerable para manejar situaciones inesperadas bajo presión pública, dice mucho sobre la naturaleza de lo que Nodal mostró en ese momento. La tercera capa es la reacción del entorno. Las personas que estaban presentes, los equipos de ambos, los testigos circunstanciales. Sus respuestas inmediatas, tanto las verbales como las no verbales, completaron el cuadro de un momento que claramente salió de cualquier guión que alguien pudiera haber preparado. Ahora bien, una reacción inesperada no ocurre en el vacío. Tiene raíces. Tiene una historia que la explica. Y entender esas raíces es lo que convierte este momento de entretenimiento en algo con verdadero valor humano. Lo que la reacción de Nodal reveló, para quienes saben leer estas señales, es un hombre en un proceso de transformación que él mismo probablemente no puede describir completamente con palabras. Nodal llegó a esta etapa de su vida siendo una persona. Y las experiencias de los últimos 12 meses lo están convirtiendo en otra. No de forma dramática, ni repentina, sino de la forma en que las personas realmente cambian. Gradualmente, dolorosamente, con avances y retrocesos, con momentos de claridad seguidos de momentos de confusión. La reacción que vimos es parte de ese proceso. Es la evidencia visible de alguien que está descubriendo quién es cuando la presión es máxima. Cuando no hay escapatoria. Cuando las estrategias de comunicación que otros prepararon para él no alcanzan para contener lo que está sintiendo. Y lo que está sintiendo, según lo que esa reacción revela, es una combinación de cosas que cualquier persona en su situación sentiría. Hay agotamiento. El agotamiento de meses de escrutinio sin descanso. De cada movimiento siendo analizado, criticado, interpretado por millones de personas que no lo conocen pero que sienten que tienen derecho a opinar sobre su vida. Y hay, debajo de todo eso, algo que es quizás lo más importante, la búsqueda de autenticidad. La necesidad urgente y completamente humana de ser real en un mundo que constantemente le pide que sea una imagen. Ángela y la sorpresa que no anticipó. Hablemos de Ángela, porque su papel en este momento es tan importante como el de Nodal, aunque de una forma diferente. Ángela Aguilar lleva meses siendo el centro de una narrativa que ella no eligió completamente y que no controla del todo. Ha manejado esa situación con una madurez que sorprende considerando su edad. Ha mantenido silencios cuando hablar hubiera sido más fácil. Ha seguido trabajando, presentándose, siendo artista cuando el mundo esperaba que se derrumbara o que estallara. Porque no lo anticipaba. Precisamente porque llevaban meses en un modo de operación donde ambos estaban muy conscientes de cómo se mostraban, de qué proyectaban, de qué historia contaban. Un modo donde la espontaneidad real había sido reemplazada por una versión cuidada de sí mismos. Ver a Nodal romper ese modo, aunque fuera por un momento, aunque fuera de una forma que generó incomodidad, puede haber sido también un recordatorio de por qué eligió a esta persona. De que detrás del personaje mediático hay un ser humano real con emociones reales que no siempre pueden contenerse. Eso no resuelve nada, pero lo cambia todo en términos de cómo dos personas se ven mutuamente. Los momentos que una sociedad no olvida tienen características específicas. No son necesariamente los más dramáticos ni los más escandalosos. Son los que tocan algo verdadero en la experiencia colectiva. Los que resuenan porque dicen algo sobre cosas que van más allá de los individuos involucrados. Muchas personas que siguieron este momento reconocieron en la reacción de Nodal algo que ellas mismas han sentido en algún punto de sus vidas. La presión que llega a su límite. El momento en que ya no se puede más con la contención. Esa experiencia es universal. Y cuando la vemos en alguien famoso, la distancia entre el ídolo y el ser humano se reduce de una forma que crea una conexión muy poderosa. Tercera razón, el cambio de narrativa. Durante meses, la narrativa dominante sobre Nodal en grandes sectores del público fue la de un hombre que tomó decisiones cuestionables y que merecía las consecuencias de esas decisiones. Las consecuencias que nadie está midiendo. Hay consecuencias de este momento que los medios están cubriendo superficialmente y que merecen un análisis más cuidadoso. La primera consecuencia es sobre la percepción pública de Nodal. Ya hablamos de cómo este momento cambió la narrativa. Pero el cambio tiene una dirección específica que vale la pena precisar. No convierte a Nodal en un héroe ni borra las críticas que recibió, pero lo humaniza de una forma que hace más difícil mantener los juicios más absolutos sobre él. Y en el tribunal de la opinión pública, la humanización es frecuentemente el primer paso hacia la rehabilitación de imagen. La segunda consecuencia es sobre la relación entre Nodal y Ángela. Paradójicamente,
Los momentos de quiebre genuino dentro de una pareja, cuando se manejan con madurez, pueden ser los que más fortalecen un vínculo. Porque en ellos dos personas se ven de verdad, sin máscaras, y tienen que decidir si lo que ven les basta para seguir adelante juntos. Ese proceso, aunque doloroso, es más honesto que meses de convivencia gestionada para las cámaras. La tercera consecuencia es sobre la familia Aguilar, y específicamente sobre Pepe. Este momento le pone sobre la mesa información nueva sobre su yerno. No necesariamente negativa, pero sí información que no estaba en el guión que él tenía sobre cómo debía desarrollarse la relación entre Nodal y su hija. Y Pepe Aguilar es un hombre que reacciona a la información nueva. La pregunta es cómo. Los artistas genuinos no pueden vivir experiencias de esta intensidad sin que esas experiencias se filtren en su trabajo. Y cuando lo hacen, el resultado es frecuentemente el trabajo más memorable de sus carreras. La pregunta que todo el mundo se hace después de un momento como este es natural y legítima. ¿Y ahora qué? Para Nodal, lo que viene ahora es una decisión que solo él puede tomar. La decisión de si este momento de autenticidad involuntaria se convierte en el punto de partida de una comunicación más honesta y más sostenible. La historia de los artistas que vivieron momentos similares sugiere que el camino más difícil, el de la honestidad sostenida, es también el que produce los resultados más duraderos tanto en términos personales como profesionales. Pero es el camino que requiere más valentía. Si lo que vio la acerca o la distancia. Si le da elementos para una conversación privada necesaria o si lo archiva en la categoría de momento difícil que pasó. Y para los dos juntos, lo que viene es la prueba más honesta de cualquier relación. La capacidad de seguir eligiéndose después de haberse visto de verdad. No la versión cuidada y producida para el público. La versión real, con todas sus imperfecciones y todas sus emociones sin filtrar. Esa prueba no se gana ni se pierde en público. Se gana o se pierde en privado. En las conversaciones que nadie graba, en los momentos que nunca llegan a las redes. Y el resultado de esa prueba, cuando eventualmente se haga visible, será la siguiente señal que esta historia le dará al público que la sigue. Nodal tuvo ese momento. Y México lo vio. Y lo recordará no porque fue escandaloso, sino porque fue verdadero. En un mundo donde la verdad escasea cada vez más, eso vale algo. Aunque llegue de la forma más inesperada. Aunque nadie lo haya planeado. Y cuando aparece, merece ser reconocida. Si este análisis le dio una perspectiva diferente sobre esta historia, le pido que se suscriba ahora mismo a este canal. Toque el botón rojo. Active la campanita. Y déjeme en los comentarios lo que piensa. ¿Cree usted que este momento cambia algo real en la historia de Nodal y Ángela? ¿O el público ya tomó partido y nada lo va a mover? Me interesa genuinamente su opinión. La leo siempre. Hasta el próximo video.